Jacob y su mejor legado, un padre que bendice. Por eso mantenemos abierto nuestras Biblias, mejor dicho, en Génesis 48 y vamos a ir acompañando la lectura. Aunque padre y madre son importantes en la vida de los hijos, padre y madre, o sea, papá y mamá, la Biblia siempre resalta la figura del padre como responsable del bienestar físico, emocional y espiritual de los hijos. El padre, el hombre, responsable, nos hace responsable. Esto lo había dicho y enseñado los últimas veces el pastor Lucas. Esto es una gran responsabilidad, pero también un honor para los padres, para papá. Al principio de su vida, Jacob en algunas áreas fue bastante débil, flaco. Pero como vimos que en la escuela de Dios lo fue formando, y ya las últimas veces hemos visto cuando él había crecido y él ya podíamos tomar ejemplo en casi todas las áreas, principalmente en la fe. Él está también en la galería de la fe en Hebreos 11. Y hoy vamos a ver su último discurso o su bendición a los hijos y a los nietos. Por eso el primer punto que queremos analizar está en el capítulo 47, es bendiciendo a sus nietos. Los abuelos darán todo por sus nietos. Hoy tenemos pocos abuelos. Darían todo por sus nietos. Dice la Biblia que corona de los viejos son los nietos, corona de los abuelos son los nietos. Dicen siempre que hay que vivirlo para poder contarlo, pero yo veo cómo actúan y cómo viven los nietos. Están siempre chochos, siempre hablan de sus nietos. Y Jacob también en esta ocasión tiene en cuenta especialmente a dos de sus nietos. Y para ello queremos ver los primeros 4 versículos del capítulo 48, ¿sí? Que nos habla de la mejor herencia que él les va a dejar. ¿Cuál será la mejor herencia? La parte norte de Canaán, la parte sur, el centro, cerca del Jordán. ¿Cuál es la herencia que él le va a dejar? A ver, 1 al 4. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Cuál es la herencia que da la bendición de Dios sobre sus hijos, sus nietos y su descendencia? Aunque Jacob ahora estaba bien en Egipto, ¿se acuerda que él había salido de Canaán? Porque había mucha hambre. Canaán se había marchitado por la falta de lluvia, por la gran sequía que había. Y él estaba bien ahora en Egipto. Pero jamás dejó de esperar el cumplimiento de la promesa. Por eso él sigue hablando de la tierra, de la heredad. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, no es una herencia material, sino que escuchen el testimonio directo por parte de sus padres, el testimonio directo de la fe de sus padres. Y a su vez, hijos, escuchen a los abuelos, a los
padres que les hablen de Jesús. Presten atención. No solo a los padres y al abuelo, a todos los que le quieran enseñar y hablar de Jesús. Esa es la mejor herencia que podemos entregar. Adoptando a Efraín y Manasés sería lo siguiente en este capítulo. Versículos 5 y 6 dice, ahora, dice Jacob, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Pasa algunas veces que los abuelos adoptan a algún nieto por alguna situación trágica o por inmadurez de los hijos. Ha pasado. Pero Jacob nada de esto necesitó para tomar esa decisión. Evidentemente Dios le había mostrado, Dios le estaba diciendo que él debía tomar a los hijos de José como parte de sus hijos en la herencia que ellos iban a recibir. Ellos iban a tener parte entre las 12 tribus. Y si se acuerdan la historia después del repartimiento de Canaán, una tribu o un lugar, una región era Efraín y otra era Manasés. Lo hablan después los profetas, está en Reyes y en otro lugar en Jueces cuando se hace el repartimiento. Pero él entrega a Efraín y a Manasés la primogenitura que se la quitó a Rubén. Y eso lo dice, yo no voy a leer muchos textos, pero uno de ellos es 1 Crónicas 5.1. 1 Crónicas 5.1 nos dice por qué él toma a Efraín y a Manasés como sus hijos. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Después vamos a ver un poquito más en detalle este tema. Pero él los adopta como hijos suyos. Y hay algo hermoso que después en los versículos 8 al 10 quiero leer. Y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. ¿Quiénes son estos?, se pregunta. Claro, él veía a dos muchachos, pero quería acercarse, quería cerciorarse de que sean lo que los nietos realmente. Les hace acercar y les pregunta a José, les hace acercar para verlos bien, para abrazarlos, para bendecirlos. José estaba lleno de gratitud por los hijos que Dios le había dado. Lo estaba reconociendo como un don de Dios. Salmo 127, 3. Yo lo voy a leer en una versión que tengo acá, si ustedes lo quieren buscar. Dice aquí, herencia de Jehová son los hijos, pero en la versión que les quiero leer es, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Dice la Biblia en lenguaje sencillo. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios, los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Son un regalo de Dios, pero no son nuestros. Ahí está a veces la confusión. Dios no nos los da, nosotros son mi propiedad y ahora yo hago con ellos lo que quiero. Como cuando le regalamos a un niño, le dice, guardate el dulce para verlo, sí, me lo regalaron. Yo como ahora, es mío. ¿Así? No. Dios nos da la responsabilidad y en el Salmo 127, 4 dice que son como ¿qué? Saetas en manos de valientes. O sea que una vez que lo tenemos,
Dios nos regala, nosotros tenemos que enviarlos. Ya también eso lo había dicho el pastor Lucas en un mensaje. Qué importante eso de no apropiarnos y querer vivir nuestra vida a través de los hijos. Querer ver nuestras frustraciones, que ellos, nuestras frustraciones, querer que ellos enmienden eso y sean el ingeniero que no fui, o el carpintero que no pude llegar a ser, o la cocinera, o lo que sea. Ellos son herencia, pero a la vez son del Señor. Versículos 13 al 19, seguimos, Génesis 48, sigue la historia, es un relato, esto es histórico. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Fíjense bien, si entienden lo que está haciendo José. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Bendijo a José diciendo: Dios cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Les suena esta historia? Jacob y Esaú. ¿Quién recibe la bendición? Jacob. ¿Era el mayor o el menor? El menor. Entonces, ¿qué vemos acá en la vida de Jacob? Había aprendido algo. Cuando Dios elige, yo sigo el plan. Dios le había mostrado, evidentemente no lo dice acá, pero Dios le había mostrado que el menor iba a ser que mayor bendición. Por eso cuando José lo trae para que ponga así su mano, él hace esto. Él cruza sus manos. José no le gusta esto, no le agrada, porque para él el mayor era el mayor. Seguramente se había olvidado de esa historia, de que Dios puede cambiar los planes. Dios puede bendecir a uno creyente más que a otro, y esto no debe causar ningún problema entre nosotros. Dios puede enviar y permitir enfermedades sobre un creyente, sobre otro no, y esto no quiere decir que uno sea menos amado, sino que Dios tiene sus propósitos para cada uno. La tribu de Efraín se convirtió en más poderosa después cumpliendo la profecía, la promesa de Dios. Esto lo dice Oseas, el profeta Oseas, pero no lo vamos a leer. Y hay una frase que quiero todavía resaltar en esta parte. El ángel del pacto. No sé qué versiones tienen ustedes, pero la Reina Valera está en mayúscula el ángel. Y he revisado varias versiones y la mitad tiene en minúscula, la mitad en mayúscula. ¿Saben por qué está en mayúscula? Yo me inclino, también creo que se refiere al ángel de Jehová, que sería una cristofanía. El que se le apareció a Jacob. ¿Y por qué? Yo estoy de acuerdo, no sé, ustedes podrían estar entendiendo otra cosa, pero el que dice acá: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Un judío, o por la boca de Dios, nadie va a pedir que cualquier ángel bendiga a una persona. Por eso yo entiendo que es el ángel de Jehová, es Cristo, o la cristofanía, el ángel de Jehová.
Es simplemente un detalle que aparece y lo que él pide que Cristo bendiga a estos jóvenes. Un versículo más en este capítulo, el 21. Preparando a la familia. Versículo 21. Y dijo Israel a José: He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Normalmente cuando una persona se acerca a sus últimos días, se espera que el pastor lo visite y vea si está preparado, le haga preguntas y si no se ha convertido, le llame a la conversión. Pero en el caso de Jacob, él es el que prepara su muerte, o el día de su muerte, se prepara y infunde aliento a los hijos que están ahí. He aquí yo me voy, pero Dios los va a acompañar. Jacob está con toda serenidad diciendo: yo me voy a morir. Él no está con temor, él no tiene miedo. Él no tiene miedo de que sus hijos se queden ahí y nunca más se vuelvan a Canaán. Él dice que Dios se va a encargar del resto. Qué lindo sería, o qué lindo es cuando una persona, qué lindo sería si nosotros llegamos a esa manera, y no tenga que venir a alguien a prepararnos para nuestro último día. Y ojo, que nuestro último día no necesita ser cuando tengas 85 años. Jacob estaba preparado. Y él evidencia su fe en el Dios omnipotente, hablando de las promesas que va a cumplir. Él se pone delante de esos jóvenes a decir o a confesar su fe. Él, aunque son los tiempos, días finales, y algunos pasan por el valle de lágrimas, otros se duermen. Jacob en el caso se durmió, habló y se durmió, pero otros pasan por el valle de lágrimas. Pueden decir como Job: aunque él me matare, en él esperaré. Toda la confianza en Dios. Por eso debemos buscar, jóvenes de mediana edad, debemos buscar estar en comunión y preparados para que cuando llegue el momento estemos listos para partir. Pero no nos quedamos en este capítulo. Dije, vamos también al 49. Queremos ver también la parte cuando él ahora va a bendecir a todos sus hijos. 49, si lo quieren mantener abierto, vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice: llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Es la primera vez que él mismo se llama Israel. Siempre Dios lo cambió de nombre, pero no vemos que él haya dicho: yo soy Israel. Dice siempre Jacob, o lo menciona Dios como Israel. Él dice: escuchen a Israel, que era príncipe de Dios. Y este capítulo, más que bendiciones sobre sus hijos, que también están bendiciones incluidas, hay una profecía de Jacob. Por eso quiero resaltar especialmente los versículos 8 al 12, donde va a hablar sobre uno de sus hijos en especial. Jacob en su última hora es convertido en un profeta. Incluso en esta versión, en esta Biblia, en otras he leído Jacob bendice a sus hijos, pero esta dice profecía de Jacob acerca de sus hijos. Resalta más la profecía que él da sobre el futuro de cada uno de sus hijos. Y en primer lugar, versículo 3 al 7, desheredando al primogénito y esparciendo a los iracundos. ¡Qué bendición! Los 3 primeros hijos reciben ahí, ¿no? Desheredando al primogénito, esparciendo a los iracundos. Dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, arma de iniquidad sus armas.
En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. De ambas historias seguramente se acordarán, los hemos mencionado en su momento. Rubén cometió un acto pecaminoso contra su padre, muy deplorable, muy feo. Deshonró a su padre, pero de ningún modo iba a quedar sin consecuencias. Jacob lo perdonó, pero las consecuencias de esto lo sufrió, le quitó su primogenitura. Es importante que cada acto de nuestros hijos tenga sus consecuencias. Y a veces como padres nos duele, y a veces reconozco, tratamos de evitar las consecuencias. Jacob no lo hizo. Debemos aprender de él. Ser firme. Él podría decir, bueno, ya pasó tantos años, ya me olvidé, ya ni me lo recuerden. Le voy a bendecir igual como primogénito. No fue así. Y según un comentarista, de la tribu de Rubén no provino ningún juez sobre Israel y ningún profeta. Directamente fue, como tribu estuvo, pero no tuvo impacto en la vida de los demás. Perdió su bendición. Que nuestros pecados o que nuestra vida de flojera no nos lleve a cometer pecados, a que después no podamos tener impacto sobre otros. Dios perdona, pero si cometemos, si hay consecuencias, las consecuencias van a quedar. Niños, jóvenes, adultos. Después él habla sobre los dos hijos que se unieron ¿para qué? Para hacer guerra contra los siquemitas. ¿Se acuerdan cuando había deshonrado a su hermana? Y él dice, los repartiré, los esparciré. Y fue tal cual como lo dijo Jacob. La tribu de Leví no tuvo lugar, los apartaré de Jacob. Estaba meditando, no era la palabra. Los apartaré de Jacob. De Jacob no. Él no los sacó afuera. Quedaron dentro de Israel, pero no tuvieron un lugar físico que decía, esta es la tribu de Leví o la tribu de Simeón. Simeón se quedó viviendo entre los de la tribu de Judá, se repartieron entre ellos, quedaron ahí, se quedaron como escondidos dentro. Y Leví, ustedes saben bien qué pasó con los levitas. No tenían una heredad, ellos tenían ciudades designadas donde podían vivir, pero ellos no tenían una heredad. Tal cual se cumplió lo que Jacob profetizó. Como tantos años, más de 400 años, 450 o más de años, Jacob puede decir lo que va a suceder y eso después sucede tal cual. Alguien puede decir, bueno, leyeron y trataron de ponerlo en práctica. No, era la profecía de Dios a través de Jacob. Después seguimos un poco para adelante. Dan, el juez. Vamos a dejar a Judá para el final, para el último punto, y salteamos a Zabulón y a Isaacar. Vamos a mantenernos en los tres versículos 16 a 18 que habla de Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sansón era de la tribu de Dan. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Si leemos así rápidamente, parece que Jacob toma aire y, por decirlo nomás, dice, tu salvación esperé a Jehová. Pero si analizamos, ¿qué le está diciendo respecto a esa serpiente, esa víbora que va y ataca los talones? Si esto se está refiriendo a Génesis 3:15, que dice que
cuando Dios maldice a la serpiente, va a arrastrarse y va a herir el calcañar, pero el de la simiente de la mujer lo va a pisar en la cabeza. Jacob está haciendo un enlace entre lo que Satanás iba a hacer a Jesús, el siervo sufriente, y con lo que Jesús iba a lograr en la cruz. Tu salvación esperé, oh Jehová. La victoria sobre Satanás a través de la simiente sufriente que es Jesucristo. Jacob es el primer profeta que habla tan claramente sobre la salvación, y más específicamente lo vamos a ver después en Judá. Todavía tenemos dos hijos que quiero ver, que es José y Benjamín. José, dejo algunos hijos porque ustedes lo pueden seguir leyendo en sus casas, no aportarían tanto a lo que va el enfoque del tema de esta mañana. Pero en José sí, 22 al 26. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, la saetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y en los brazos de sus manos se fortalecieron, en las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, el omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Dios recompensa la fidelidad, el testimonio de José, dándole una gran bendición. Y ustedes saben que mientras que los demás hijos de Jacob ya tenían nietos y ya estaban multiplicándose, José recién tenía hijos y estaban chicos porque todavía lo estaba bendiciendo su abuelo. Pero después, cuando vemos en números, cuando se hacen los censos, van a ver que las tribus de Efraín y Manasés son incluso más grandes que otras tribus. Dios lo bendijo tal cual lo había profetizado. Pero algo interesante, donde Jacob menciona varios atributos de su Dios, de nuestro Dios. Fíjese el nombre del pastor, con mayúscula. Jacob glorificó los distintos atributos del nombre de Dios, declarando su poder, el fuerte, su amor, el pastor, su seguridad, la roca, fidelidad del pacto a través de las generaciones, Dios de tu Padre, y su eficiencia para hacer lo que promete o cumplir lo que promete el Dios omnipotente. ¿Dónde había aprendido todo esto Jacob? Dios se lo estaba revelando. Dios le había enseñado en toda su vida y él había aprendido de cada situación. Cuando se le aparecía, se le bendecía. Cuando él lo buscaba y Dios le bendecía. Tal cual Jacob estaba ahora describiendo a Dios, que nosotros también conocemos. Un hijo más antes de pasar a la bendición especial de Judá es Benjamín. ¿Recuerdan Benjamín quién es? El menor, el más chico. De ese, y lo leemos de cortito, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín, de esa tribu sale el primer rey. ¿Se acuerdan? Saúl era benjamita. Pero lo más interesante y que quiero recordarles o resaltar es que Saulo, después Pablo, fue benjamita. Y podríamos decir que Pablo, al predicar el Evangelio, él es el que
reparte el evangelio a todas las naciones. Hoy va y sale como misionero. Es osado, es fuerte, obedeciendo al mandato de Dios. No quiero extenderme más en estos detalles y volvamos otra vez al versículo 8 al 12, tomando en cuenta la bendición especial de Judá, en donde vamos a ver a quién se está refiriendo. Versículo 8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Judá, ¿se acuerdan? Significa alabanza a Dios. Pero acá dice que él va a recibir alabanza de parte de sus hermanos. Después el versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Es una metáfora de poder. Y aunque José había recibido el derecho de primogenitura, de Judá viene el linaje de David. ¿Sí? David era de la tribu de Judá. Y mucho más grande, el hijo de David, el Mesías. ¿Y quién es el llamado el león de la tribu de Judá? Apocalipsis 5:5. ¿Se acuerdan? A ver, lo tengo. Y miré aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía, yo me adelanté, no es el 6 del libro. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jacob ya está anunciando la llegada del león de la tribu de Judá. Él ha vencido sobre Satanás. En el versículo 10 dice que a él le pertenece el reino. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. El cetro es la vara que usaban los reyes. Y dice que el legislador, un rey. Y esa palabra Silo dice que es difícil de traducir. Yo no conozco hebreo ni griego, pero dice que es muy difícil de traducir. Pero podría significar aquel a quien el reino le pertenece, o también el enviado, lo que dijo Jesús en San Juan 17:3, que conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. La simiente, y se está refiriendo al Mesías. A él se congregarán los pueblos. ¿A quién vamos los pueblos? Nosotros, ¿a quién vamos? A Silo, a Cristo. Todavía versículo 11 y 12, la prosperidad y belleza del reino. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó el vino de su vestido, en el vino su vestido, y la sangre de uva su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Sí? Cuando habla en Apocalipsis que Jesús, el Rey, vence a sus enemigos y su vestido es teñido en sangre. Pero no solo se refiere a eso, sino que al hablar de la vid y de la leche es de la abundancia. Pero abundancia no de bienes materiales. El Rey Jesús no vino a ofrecernos abundancia de bienes materiales, como algunos erróneamente creen, incluso enseñan. Jesús lo que vino a traer es que la vida abundante, esa vida, pero la abundancia para el alma. Todo lo que necesita mi alma para vivir todos los días, para enfrentar todas las situaciones, la puedo encontrar en Jesús. Él dijo que Él es la vid verdadera, San Juan 15:1. Incluso cuando Él, y lo que después vamos a compartir en la Santa Cena, cuando Él dice: esto es mi pacto en mi sangre.
y toma el vino. Esto simboliza mi sangre. Y habla de la vid, y habla de teñido en sangre. Es la sangre o la fe en la sangre vertida en la cruz, lo que es aplicada en la fe, como lo dice el apóstol después cuando instituye la cena del Señor. Y Jesús también es el que ofrece vino y leche sin dinero, sin precio, en Isaías 55:1. Leemos ese texto todavía. A todos los sedientos venid, a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Ven que no son partes separadas de la Escritura? Jacob está dando la mejor o la más explícita profecía respecto a la venida del Señor. Pero para terminar, la mayor bendición que dio Jacob fue hablarle a sus hijos y a sus nietos del Mesías. Y es una de las profecías tempranas de la Biblia más claras. ¿Cómo podemos bendecir nosotros a nuestros hijos? Bueno, al principio dijimos que como padres debemos ocuparnos del bienestar físico, emocional, pero también espiritual. ¿Con qué bendición te recordarán tus hijos o tus nietos? ¿Cuál es la bendición que le estamos dejando? ¿Cómo nos van a recordar? No estoy diciendo que ya nos vamos, pero sí debemos prepararnos. ¿Qué bendición le estamos dejando a nuestros hijos? Y para los hijos, si han escuchado de la salvación y que la fe de sus padres, tomen la decisión de seguir a Cristo, ir y comprar el vino y leche sin precio, sin dinero, la salvación de nuestro Dios. No dejen pasar el tiempo. No dejemos pasar el tiempo cuando sea grande, cuando sea abuelo. Entonces voy a tener tiempo para servir al Señor o para acercarme a Él, para pedirle perdón, para ser salvo. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor llama. Hoy el Señor ofrece su salvación a todo aquel que quiera acercarse a Él y arrepentido de sus pecados, pedirle perdón, abrir su corazón y recibir por fe a Jesucristo como Señor, como Salvador.